Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos. Continuamos aquí en este espacio producido por la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto de Humanidades Ángel Ayala. Vamos a hablar precisamente ahora de las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales. Se ha celebrado la 59 edición y tengo conmigo a dos expertos, a Ángela Taltabul Pérez Folgado, coordinadora del Hub, que es la primera experiencia profesional para alumnos de Humanidades y Comunicación de la Facultad del CEU. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ana. Nos acompaña también el decano de esa facultad, Pablo Velasco Quintana. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Y como decía, vamos a hablar sobre esta enseñanza que nos ha dejado el Papa Francisco, porque como decía Belén, tenemos una parte que es el ser y otra que es el deber ser. Bueno, pues vamos a analizar un poco el cómo debemos ser los profesionales de la comunicación a la luz de este mensaje que comenzaba el Papa diciendo: compartan con mansedumbre la esperanza que hay en sus corazones. Bueno, pues en este año de la esperanza, en el que además se han celebrado esta 59 edición de las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales, me gustaría saber cómo está la Iglesia respondiendo a los desafíos de la comunicación en el siglo XXI. Pues vamos a ver. Sí que es cierto, y yo lo que creo es que a día de hoy la comunicación, un poco lo que decía el Papa Francisco, ¿no? Genera miedo, genera tristeza, las noticias que se van comunicando, ¿no? Creo que lo fundamental es generar esperanza. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues bueno, yo no soy quien para explicarlo, pero sí que es cierto que poniendo mi granito de arena, yo creo que con una comunicación pues mucho más auténtica, más humana, incluso también intentando llegar a los jóvenes, que creo que eso lo está haciendo la Iglesia, ¿no? Con el uso de redes sociales, de plataformas digitales, Vatican News, o sea, para intentar acercarse y para poder transformar y mandar o evangelizar, ¿no? También combatiendo la desinformación que bueno, está a la orden del día, ¿no? Las conocidas como fake news y por supuesto con diálogo, que creo que es fundamental, hablar el lenguaje de la sociedad. En su mensaje, el Papa Francisco propone utilizar la comunicación como herramienta de esperanza. ¿Cuál es vuestra experiencia en el periodismo? Déjame un momento hacer una precisión que me parece relevante. Estamos hablando de las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales. Y ahora cuando preguntabas que estabas hablando ahora con Ángela sobre cómo la Iglesia, ¿no? Esta delicadeza o esta sensibilidad de la Iglesia por la comunicación, pues una expresión concreta son los mensajes de las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales, que tienen dos partes, ¿no? Es preciso explicarlo porque en el decreto Intermirifica del Concilio Vaticano se dice que, bueno, pues sería interesante hacer un día en el que la Iglesia se reúna, rece por la comunicación, sea una jornada de formación, sea una jornada de encuentro de profesionales, y que además se incluya una especie de mensaje para hacer patente eso que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que la doctrina social de la Iglesia habla de la actualidad. Y entonces, para eso sabemos que hay un día al año, durante los últimos 59 años, desde Pablo VI, en el que el Papa, el 24 de enero, que no os voy a poner un compromiso, pero deberíais saber qué santo es, porque es vuestro santo patrón, San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Precisamente el 24 de enero, siempre el 24 de enero, se publica el mensaje del Papa en las comunicaciones sociales. Luego, la jornada de las comunicaciones sociales es después de Semana Santa, ha cambiado a lo largo de los años para esa actividad que os decía. Entonces a mí me parece muy relevante, porque todos los años hay un momento en el que el Papa sabemos que va a publicar un mensaje hablando de los temas de actualidad de la comunicación. Y además muy interesante porque este mensaje empieza con un vocativo muy bonito. Queridos hermanos y hermanas. A quien está dirigiéndose el Papa es a los... en el primer párrafo dice: me dirijo a ustedes convencido de lo necesario que es su trabajo como periodistas y comunicadores. O sea, realmente está dirigiendo una carta
a periodistas y comunicadores, ¿no? Que comunicadores igual es una definición más amplia, ¿no? Que periodista puede ser más limitante. Pero a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque la Iglesia cada año tiene una delicadeza de decir, vamos a pararnos a pensar cuál es el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema de...? El año pasado era la inteligencia artificial. Y los últimos 3 años ha sido muy bonito porque el Papa ha hecho una especie de trilogía en el que decía, el primer mensaje era ven y verás, el segundo escucha con el corazón y el tercer año, es decir, hace 2 años, era habla con el corazón. A mí me recordaba, hay un periodista muy interesante que seguro que habéis leído, que es Manuel Chávez Nogales, que definía el periodismo como andar, ver y contar. Y entonces, bueno, a mí me parecía interesante esta convergencia, ¿no? de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que recoge esa sabiduría que todos los periodistas sabemos, que es que hay que salir de la redacción, hay que ver, encontrarse con la realidad, escucharla y luego contarla. El Papa en esta carta hace también referencia a que hoy en día la comunicación muchas veces está creando miedo, desesperación, prejuicio y rencor, fanatismo, incluso dice odio. ¿Cómo podemos cambiar esto? Bueno, o sea, teniendo en cuenta también esta jornada, ¿no?, de las comunicaciones sociales, hay una frase que me gustó mucho, que es: hay que desarmar la comunicación y purificarla de la agresividad. No usar el eslogan, sino conseguir buenos frutos. Entonces yo creo que eso es fundamental, y también un poco cuando hablabas, ¿no?, de vuestra experiencia en el periodismo. O sea, yo creo que una de las experiencias más enriquecedoras como periodista, aunque lleve poquito tiempo ejerciendo el periodismo, son la parte más humana, ¿no? Contar historias humanas que transformen, que conmuevan. O sea, utilizar la comunicación y utilizar la parte periodística para poder llegar a las personas y de verdad que lo sientan. O sea, transformar el corazón y transformar la vida de la gente. Es una de las peticiones que nos hace el Papa en esta carta, que además dice que muchas veces estamos viendo al otro como un enemigo, que todos debemos encontrar pues esa disolución de los rostros, volver a retomarla, que también pasa por lo que decía Pablo de salir a la calle y ver al otro, ¿no? El Papa da un diagnóstico muy certero, ¿eh? Habla de dos temas importantes. Uno, que es la desaparición, ¿no? ¿Cómo lo llama? Dispersión programada de la atención, que lo sufrimos todos. Estamos ahora mismo en un momento, Gregorio Luri, que es un filósofo educador, buen amigo de esta casa, porque la verdad es que tenemos la suerte de que nos visite mucho en el CEU, tiene una frase que es muy, muy interesante, que dice que el nuevo coeficiente intelectual ahora es la atención. ¿Os acordáis? Cuando éramos pequeños siempre nos hacían el test de coeficiente intelectual y tal, no sé qué. Pero ahora realmente lo llamativo es el nivel de atención. O sea, eso es lo que verdaderamente va a desmarcar, ¿no? ¿no? A los que hemos considerado siempre, ¿no?, como más inteligentes. Y es algo que estamos sufriendo. Y luego hay otro punto que se decía, es efectivamente la disolución del rostro, ¿no? Eso, o sea, eso dicho así, poético, lo tenemos que encarnar. Y claramente en comunicación lo podemos sufrir. Si recordamos todas las historias que durante el siglo XX y XXI, ¿no?, en los momentos históricos en los que ha habido enfrentamiento entre comunidades, lo que ha sucedido es la disolución del rostro del otro. Cuando al otro le deshumanizas, es más fácil humillarle o eliminarle. Hay un caso muy paradigmático, que el otro día es que un alumno... La verdad es que tengo unos alumnos estupendos en Doctrina Social de la Iglesia este año, tengo que reconocerlo. Y entonces un alumno sacaba este episodio de la Primera Guerra Mundial. Miro a Ángela, que es experta también en difusión de la historia y además está formando para ser futura historiadora también, además de periodista. Este episodio de la Primera Guerra Mundial, de la tregua de Navidad, a lo largo de toda la línea del frente entre Francia y Alemania, el día 24 de diciembre, se suceden una serie de hechos en distintos puntos del frente en el que los jóvenes franceses y alemanes, el 24 de enero, dicen: oye, es que tanto tú como yo es el día en el que celebramos la Navidad. Es decir, que había algo que les unía más allá que del tema de las naciones, vaya. Y entonces, bueno, deciden parar, ¿no? Cantan canciones, cantan villancicos juntos, intercambian regalos, le enseñan la foto de la novia uno al otro, juegan un partido de fútbol.
Creo que hay una película, ¿no? Hace poco que... Una película, y también creo que varias marcas publicitarias utilizaron este momento histórico y este periodo, ¿no? para difundir pues su mensaje navideño a través de, pues eso, del amor, de la compasión, de la empatía, del respeto, que al fin y al cabo es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Justo, pero sucedió un detalle importante. A los que participaron en esas treguas de Navidad, tanto los mandos del ejército francés como el ejército alemán les hicieron un consejo de guerra. ¿Y la razón cuál era? Que habían humanizado al enemigo. Claro, una vez que has charlado con uno, te ha enseñado la foto de la novia, que le echa de menos, pegar un tiro es un poco más difícil, ¿no? O sea, el haber comprobado que hay una solidaridad, que es decir, algo que te une a esa persona, ¿no? La doctrina social de la Iglesia defiende que la solidaridad tiene un fundamento, que es la igual naturaleza en la creación y la igual redención en Cristo. O sea, eso es lo que verdaderamente nos une a todos los hombres. Entonces, claro, esto que dice el Papa de la disolución del rostro, nos tenemos que acordar. Porque los periodistas y comunicadores seguro, porque muchas veces nos pasa, y esto lo vemos en la facultad, ¿no? Muchas veces decimos a los alumnos que tienen la primera experiencia de enfrentarse a un micrófono, a una cámara, etcétera. Les debemos decir, piensa en alguien en concreto a quien estás hablando. Y eso transforma la comunicación, o sea, uno se encuentra más tranquilo. Yo ahora mismo es mucho más agradable, pues estoy mirándoos a vosotras, estamos hablando juntos, ¿no? Y además, bueno, pues nos escuchan un montón de gente. Y entonces esta importancia de la disolución del rostro no es solo para periodistas y comunicadores, es para cualquiera de nosotros. Porque en algún momento del texto dice, cuidado con reaccionar instintivamente en la comunicación. Y voy a poner 2 ejemplos súper pedestres. Vas en el coche, estás encerrado en tu coche, alguien te hace una jugarreta y tal, que te ha hecho no sé qué, oye, y la reacción instintiva es tal, no sé qué, enfadarte, tal y cual, porque estás metido en tu coche, y el del coche al lado no sabes ni quién es, ni lo has visto, es decir, tienes el rostro disuelto del otro. Y otro punto también que estamos sufriendo, que son las redes sociales, ¿no? Participar en red social, uno hoy puede tener miles de seguidores, o sea, algo inaudito hace unos años, ¿no? En la empresa, en la prensa analógica, ¿no? Que algunos hemos visto y hemos visto el cambio. Pero si tú disuelves el rostro del otro, te es mucho más fácil humillarlo o eliminarlo o tener una comunicación hostil. Pero si tú tienes la responsabilidad de que en un acto de comunicación sabes que está dirigido a alguien en concreto, la cosa cambia. La cosa cambia y te lo piensas un poquito, ¿no? Pues somos muy somos muy gallitos en redes sociales, ¿no? No sé qué, bueno, puedes decir, incluso puedes pasarte de la raya muchísimo. Pero de lo que habla el Papa es de la responsabilidad personal del periodista y del todo comunicador. Y ponerse en el lugar del otro, que yo creo que eso es un aspecto básico, o sea, sufrir con el otro, ponerte en su piel. Que detrás de la pantalla hay una persona que a lo mejor lo está pasando mal, que tiene problemas, tiene inquietudes, tiene deseos, igual que los tienes tú. Pero como no le pones cara, como no le conoces, como no has visto la foto de su novia o de su novio, no sabes cómo es, ¿no? No le conoces en profundidad. Hay un momento en el que el Papa dice, porque la doctrina social de la Iglesia hay que recordar que no da recetas, ni es un código de conducta, no da orientaciones, guías, y luego, oye, tú la recoges y haces lo que quieras. En conciencia, porque somos hijos de la Iglesia y lo que nos define es la libertad. Pero es que hay un momento en el que el Papa refleja o define lo que es un buen comunicador. Y mirad qué párrafo tan bonito dice. Un buen comunicador, lo que logra el buen comunicador es que quien escucha, lee, mira, puede participar, pueda sentirse incluido, pueda encontrar la mejor parte de sí mismo y entrar con estas actitudes en las historias narradas. Yo el otro día que charlaba con estos alumnos en clase y les decía, oye, esta definición de comunicador, ¿os podéis ponerle, podéis encarnarla? O sea, no digo, o sea, la idea es que, hombre, los alumnos que tenemos aquí encarnen esto, ¿no? O sea, unos comunicadores que sean capaces de que quien nos escucha, nos lee o mira, pueda sentirse incluido, pueda encontrar la mejor parte de sí mismo y entrar en estas actitudes de las historias narradas. Muy graciosa una alumna me dijo, ¿sabes quién? Antonio Lobato me produce. Antonio Lobato es el
el que narra las carreras de Fórmula 1, que tiene mucho. Digo, oye, pues qué bien, me parece fenomenal. O sea, que te sientas la mejor parte de sí mismo y que te sientas incluido en la narración. Entonces me pareció muy interesante, ¿no? Como guía para nosotros, los periodistas. También yo creo que es importante no solo transmitir mensajes, que muchas veces la comunicación está pensando en transmitir un mensaje, sino en crear esa cultura de encuentro que menciona el Papa, ¿no? Absolutamente, o sea, también es un poco en la línea, ¿no, Pablo? En lo que decíamos o lo que estamos siguiendo. Cultura de encuentro, intentar pues ver al otro como un hermano. O sea, que yo creo que eso no nos lo planteamos y hay muchas veces que se nos olvida. La empatía, o sea, hacer un periodismo ético y constructivo, una comunicación noble, o sea, que te permita encontrarte en el otro y que el otro se encuentre en ti. Luego, ¿sabes? Pensaba yo ahora que efectivamente, ¿no? Hay estas guías, pero conviene aterrizar, ¿no? Estas orientaciones y aterrizarlas también, y esto es interesante también para nuestros oyentes, porque no hay que ocultar que estamos en un momento en el que la profesión periodística no tiene los mejores índices de fama. Quizás sea, ¿no?, por este ambiente en el que se habla de fake news, de fango, de bulos, de no sé qué, tal y cual, ¿no? Encontramos ejemplos, desde luego, de periodismo, bueno, pues un poco que sigue, ¿no?, un poco ideológico, pero conviene también saber que el oficio del periodismo pues tiene sus obstáculos. Y yo creo que hay un obstáculo importante. Antes el obstáculo era el espacio, ¿no? Quizá ahora con el periodismo digital se ha podido cambiar, ¿no? El espacio es distinto y tal. Pero seguimos teniendo un límite grande, que es el tiempo. El periodismo, en todas las facultades de periodismo se ha dicho alguna vez una frase que dice: las noticias de hoy envuelven el pescado de mañana. Porque, bueno, ya saben, cuando vas a la pescadería te envuelven el pescado en el papel de periódico, que parece que era más, que conservaba mejor, más barato, lo tenías ahí del día anterior. Es decir, que estamos un poco limitados por el tiempo. Entonces a mí me gustaría, esto que hemos dicho, lo que definía ahora Ángela muy bien, es una guía para tenerlo, es una especie de decálogo, pero luego tenemos que saber que hay que llevarlo a la realidad. Y el periodista, desde luego, tiene una limitación de tiempo. Y entonces tiene que ser el primero que dé la noticia, o te llega ya el boletín, estás en la radio y ha pasado la hora ya y tienes que entrar en el boletín horario, el cierre del periódico en papel, ya ahora el cierre del periódico en el periodismo digital va cambiando, ahí hay que ser el primero durante todo el día, o el informativo en televisión, o el primero que en la red social del medio de comunicación lanza la noticia, ¿no? Entonces me parece interesante, y a los que nos están escuchando, ¿no?, caer en la conciencia de que el periodista está limitado también, ¿eh? O sea, que estas cuestiones que decimos, oye, hay que ponerlas luego en práctica y hay que ser cercano al heroísmo. Esa es la parte difícil, llevarlo a la práctica, y como nos invita el Papa, sanar heridas a través de la comunicación. Pues Ángela Taltabul Pérez Folgado, coordinadora del Hub de la Facultad de Humanidades, Pablo Velasco Quintana, decano de la misma facultad, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. A ti. Gracias a todos los oyentes que nos escucháis al otro lado. Volvemos en un par de semanas. Damos, por supuesto, las gracias a la Asociación Católica de Propagandistas y al Instituto de Humanidades Ángela Ayala, que han hecho posible este espacio. Recibid un fuerte abrazo de Ana Campos. Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos.